Un saludo a todos los hermanos, que el Señor siga bendiciendo abundantemente la vida de cada uno de nosotros. Vamos a pasar al momento del estudio de la palabra del Señor y vamos a continuar con esta serie de estudios que estamos tratando durante todo este mes sobre la oración. Vimos en primer lugar la oración modelo, el Padre Nuestro, cómo Jesús enseña a sus discípulos a orar, cómo Jesús les enseña. Y este Padre Nuestro no es una oración para uno repetirla vez tras vez, sino que es una oración donde cada frase tiene su significado y donde Jesús está enseñando a sus discípulos a tener una intimidad con el Padre Celestial. Vimos también la oración por los gobernantes, cómo Dios en su palabra nos anima, nos insta, nos manda para que nosotros oremos por nuestros gobernantes, por los que nos presiden, por los que están en eminencia, para que vivamos en este mundo quieta y reposadamente. Vimos también la confesión dentro de la oración, que podamos venir delante de Dios a solas con Dios y podamos abrir nuestro corazón y confesarle a Dios en qué le hemos fallado, en qué hemos pecado contra Él y que podamos venir delante de Él para pedirle perdón. Como dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vimos también la oración de intercesión, cómo Dios anda buscando a alguien que interceda ante Él por la tierra, y dice que en los tiempos del profeta Ezequiel no lo halló. Hoy vamos a estar hablando sobre el perdonar en la oración. En estos momentos a solas con Dios, entrados nosotros en nuestro aposento, cerrada la puerta, ahí en secreto, que oremos a Dios y podamos abrir nuestro corazón y extender el perdón a aquel que lo necesita. La palabra perdonar significa borrón y cuenta nueva, significa no exigir justicia, significa dar el primer paso con el objetivo de sanar una relación, significa liberar el perdón hacia la persona que nos hizo daño. Vamos a ver algunos ejemplos que Jesús nos da sobre el perdonar en la oración. Voy a invitarles a buscar en el Evangelio según San Marcos el capítulo número 11, los versículos del 20 al 26. Busquemos, hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 11, los versículos del 20 al 26. Dice así la palabra de Dios. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús está aprovechando la ocasión de la higuera estéril para dar una lección de fe, para dar una enseñanza sobre la oración y para dar una enseñanza sobre el perdonar a otros en la oración. Esto sucedió el día anterior, es decir, un lunes, lo que se conoce hoy en día como lunes santo. Después del domingo de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, viene el lunes, como hoy normalmente se conoce como lunes santo, y sucede esto que vamos a ver en este mismo capítulo número 11, los versículos del 12 al 14.
Dice aquí Marcos 11, 12 al 14, al día siguiente, este es el lunes ya, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Jesús maldice esta higuera. Hace unos meses atrás, cuando un grupo de hermanos íbamos a tener una vigilia allá en la cueva, esta cueva que están por los volcanes, por el Timanfaya, mientras íbamos, pude sacar algunas fotografías y pude ver cómo las higueras ahí cerca de las uvas, ahí estaban las higueras y estaban todas secas, o sea, las ramas, estaban solamente las ramas, no tenían hojas, era el otoño y por supuesto no tenían frutos, eran solamente las ramas, se veían así blancas, con muchas ramas, solamente ramas. Sin embargo, unos meses después, fuimos un grupo de hermanos al albergue de Tegoyo, allí para tener un tiempo espiritual, un retiro espiritual, y allí mismo en Tegoyo pudimos ver algunas higueras, y las higueras estaban llenas de hojas, y dentro de sus hojas también tenían allí, entre las ramas, tenían frutos, tenían higos. Ahora, al parecer, las higueras dan las hojas y dan también juntamente con las hojas el fruto. Lo malo de esta higuera era que aparentaba tener frutos y solamente tenía hojas. Y Jesús, viendo que vivía esta higuera de apariencias, maldice la higuera, porque era estéril, no daba frutos. Entonces, al día siguiente, lo que puede ser el martes santo, como se conoce hoy, Jesús pasa por aquí, cerca de esta higuera, y los discípulos ven la higuera y se quedan sorprendidos de que se había secado hasta las raíces. Pero entonces Pedro, viendo que la higuera se había secado, dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Ahora, como he dicho, Jesús aprovecha esta ocasión para enseñarles fe a sus discípulos, para enseñarles sobre la oración, para enseñarles sobre el perdonar al hermano, al prójimo. Vamos a verlo de los versículos 22 al 24 de este capítulo en cuestión. Dice del 22 al 24, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, tengan fe en Dios. Es lo mismo que decir, crean a Dios, crean a la palabra de Dios. Para que la fe, tener fe en alguien, debemos primero escucharle lo que Él dice, las palabras de esa persona, y entonces creemos en esa persona. Y ahora Jesús está diciéndoles, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, es bueno que entendamos que ese lo que diga, le será hecho, es para una persona que tiene fe en Dios, o sea, que cree a la palabra de Dios, porque la Biblia dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces muchas veces pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Pero cuando pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios contesta positivamente esa oración según sus planes, según su voluntad. Recordemos, Dios siempre tiene tres formas de responder a nuestras oraciones. Dios puede decirnos sí y al instante nosotros podemos tener lo que le estamos pidiendo. Dios puede decirnos espera y tardar tal vez 12 años o cierto tiempo para recibir lo que pedimos. Digo 12 años porque me hace acordarme de la mujer aquella que padecía de flujo de sangre y 12 años estuvo gastando todo lo que tenía, le iba peor, visitó a los médicos, pero al cabo de 12 años Dios tuvo un momento para tratar con ella. Y lo mismo sucedió con la hija de Jairo, que llevaba 12 años, o sea, tenía 12 años, una niña de 12 años murió, pero después de 12 años Jesús viene y le sana, o viene y le resucita ahí. Entonces, hermanos, tenemos que entender que todo lo que pidiereis lo recibiréis significa
lo que pedimos conforme a la voluntad de Dios, porque está hablando de alguien que tiene fe en Dios. Y después dice el versículo 25 y 26, y cuando estéis orando, ahora Jesús ha dado una enseñanza sobre la oración, sobre la fe en la oración, y ahora dentro de la oración va a hablarnos sobre el perdonar a otros. Y dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Jesús, ahí al finalizar esta enseñanza sobre la fe, sobre la oración, Jesús les habla y da allí, al final de esta enseñanza, es que dentro de la oración debemos perdonar a otros, no guardar rencor, no tener en nuestro corazón esas ansias de venganza, sino liberar ese odio y liberar el perdón hacia la persona que nos ha ofendido, limpiar nuestro corazón. Recordemos que la Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 8, en las bienaventuranzas, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es la única bienaventuranza que nos habla de que verán a Dios. Bienaventurados, dichosos y felices los de limpio corazón, aquellos que no tienen albergado en su corazón ni odio, ni rencor, ni ansias de venganza contra otra persona, sino que en su corazón rebosan los frutos o el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas, dice Gálatas 5:20 y 22, no hay ley. Hermanos míos queridos, aquí Jesús está enseñándonos sobre el perdón. Es importante, no es casualidad que en dos oportunidades en las cuales Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la oración, les da acto seguido una elección maravillosa sobre el perdón. Vamos a verlo también en el Evangelio según San Mateo capítulo número 6. Vamos a buscar todo. El Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 15. Y aquí Jesús, ya lo vimos ya, Jesús está enseñando a sus discípulos sobre la oración modelo, sobre el Padre Nuestro. Y entre las cosas que Jesús está enseñando, aquí en Mateo capítulo 6, versículos del 12 al 15, dice Jesús, en medio de esta enseñanza dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Hasta ahí Jesús concluye la enseñanza a sus discípulos sobre la oración. Sin embargo, ahora Jesús añade esto, se vira para sus discípulos y les dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, eso nos debe despertar el interés, nos debe despertar la mente de que para Jesús es importante que podamos extender el perdón a otros. Si Jesús en dos ocasiones que está dando una enseñanza sobre la oración, Jesús aprovecha esa circunstancia para hablarles sobre el perdón, sobre perdonar a otros en la oración. Entonces es que eso es muy importante para Dios. Y es que debemos hacer esto una práctica en nuestra vida. Tener nuestro corazón libre de rencores, libre de el deseo ese de venganza, de me hiciste, te hago, no, sino perdonar a los demás, limpiar nuestro corazón. Hay una enseñanza que Jesús nos da sobre este tema y es preciosa. La encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, que les invito a buscar. Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, los versículos del 23
al 35. Ahí aparece una lección maravillosa de el perdonar a los demás. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 18, los versículos del 23 al 35, dice lo siguiente, dice: porque por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y asido de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. El Hijo de Dios nos narra esta historia. Es una parábola. Una parábola son historias, son situaciones de la vida real que muchas veces suceden, pero que Jesús está aprovechando lo que a veces sucede en la vida ordinaria para enseñar sobre el reino de los cielos. El versículo 23 nos dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús está dándonos una enseñanza espiritual por medio de esta parábola, por medio de esta enseñanza, de esta ilustración. Un talento es el equivalente a 6,000 dracmas, que es lo mismo que 21,600 gramos de plata. Y este siervo malvado le debía a su señor 10,000 talentos. Era una deuda impagable. Jamás este hombre podía pagar la deuda que debía a su señor. Era impagable. Sin embargo, un denario era el pago que recibía un trabajador en una jornada. O sea, era el pago de un día de trabajo, un denario. Era una moneda romana que se estimaba que equivalía a 4,0 gramos de plata. Ahora, comparando la deuda del siervo malvado con su señor a la deuda que tenía el consiervo con él, resulta ser que equivalía a menos de 1 en 1.000.000. Es decir, que el siervo malvado debía a su señor, imaginemos, 1.000.000 de euros, mientras que su amigo, su consiervo, le debía a él, vamos a decir que 80 céntimos. Era una deuda que se podía pagar, al menos en 3 meses y 10 días de trabajo se pagaban los 100 denarios, eran 100 días de trabajo, se podía pagar. Sin embargo, él debía 10,000 talentos y era una deuda impagable. Sin embargo, vemos dos actitudes iguales. Dice el versículo 26 y el 29, que postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La misma reacción, o sea, la misma acción
pero hubieron dos reacciones diferentes. Mientras que el rey perdonó la deuda grande, aquella impagable, este siervo malvado no perdonó la deuda que era pagable a su consiervo. Dos reacciones pero muy diferentes. Jesús da la conclusión de esta enseñanza en el versículo 35, donde dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. Dios quiere que siempre estemos listos para perdonar a otro que nos ha ofendido, sea cual sea la ofensa. Dios quiere que estemos siempre preparados para perdonar. Es importante perdonar. Jesús da por hecho, hermanos míos queridos, por medio de estas enseñanzas, Jesús da por hecho que en ocasiones, en nuestras relaciones con los demás, ofendemos y nos ofenden. Ser cristiano no significa ser perfecto, significa que hemos sido perdonados por la gracia de Dios, por la sangre de Jesucristo, y que ahora vamos en el camino hacia la madurez, en el camino hacia un crecimiento. Ahora vamos formando el carácter de Jesucristo en nuestra vida, vamos formando la imagen de Jesús, vamos cada día siendo más parecido al hombre perfecto, al modelo, a aquel hombre que cuando iba con la cruz encima y llegó al monte Calvario, allí que le estaban crucificando, como dice Lucas 23, versículos 33 y 34, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las primeras palabras de Jesús en la cruz fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está orando y está extendiendo el perdón a aquellos que le están crucificando. Es muy parecido a lo que Esteban vivió unos segundos antes de morir, cuando lo sacan a las afueras de la ciudad de Jerusalén y le están apedreando, y ahí está Esteban muriendo. Esteban está muriendo y alzó los ojos al cielo y dice que vio a Cristo, a Jesús sentado a la diestra de Dios, y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu y no le tomes en cuenta este pecado. A ninguno de nosotros que estamos aquí nos han hecho ni nos van a hacer algo tan semejante como lo que le hicieron a Jesús. Y él fue inocente, él era santo, él era puro, él era perfecto, él era limpio de todo pecado, el que le hizo un bien a todo el mundo y nunca un mal a nadie. Él estaba siendo crucificado y estaba perdonando a los que le estaban crucificando. Entonces es el modelo de ejemplo, es el modelo de persona que nosotros tenemos que seguir. Entonces tenemos que tener siempre un corazón dispuesto a perdonar a los demás, que cuando vayamos ahí a la intimidad con Dios, elevemos una oración a Dios, perdonando también a aquellos que nos han hecho algún agravio. Ser cristiano significa que estamos en un proceso. Quiere decir que aunque no hacemos del pecado una práctica, pecamos, y que alguna que otra vez podemos ofender a alguien. La Biblia nos enseña que tenemos que estar dispuestos a extender el perdón a aquel que lo necesita. En esta enseñanza de Jesús, en Marcos 11, 25 y 26, dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Todos sabemos que nuestro perdón viene por la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. No somos perdonados por Dios cuando perdonamos a los demás, pero una persona que ha sido perdonada por Dios, que la sangre de Jesús le ha limpiado de todos sus pecados, que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, esa persona ahora tiene su corazón limpio, listo para perdonar a otros. Cuando somos perdonados por Dios y entendemos el gran valor del sacrificio de Jesús en la cruz a nuestro favor, que no lo merecemos, entonces tampoco somos tan exigentes con los demás. Entonces somos capaces de perdonar a otros.
En nuestras oraciones en privado debemos perdonar cualquier ofensa que cualquier persona cometa contra nosotros, vivir sin rencor, sin amargura, acordándonos que si Dios nos perdonó a nosotros todas nuestras ofensas, de igual manera tenemos que perdonar a nuestros semejantes. Si Dios nos ha perdonado a nosotros tantas cosas que le hemos hecho, ¿quiénes somos para no perdonar a los demás? Esto nos va a ayudar, hermanos, a amar más a las personas, a comprenderles más, a ser paciente con ellos, como Dios lo ha sido con nosotros, a no ser tan exigentes con los demás, porque muchas veces tenemos mucho amor para nosotros y muy poca misericordia con los demás. Muchas veces decimos, bueno, yo no soy perfecto, yo estoy caminando hacia la madurez, hacia la perfección, estoy en el proceso, yo me equivoco, yo cometo pecados. Tenemos mucho amor para nosotros, pero no nos damos cuenta que en la misma circunstancia se encuentran las personas que nos rodean, y tenemos que tener misericordia para los demás y entender que si nosotros no somos perfectos, tampoco nuestro prójimo lo es. Y entonces, si nos equivocamos, también los demás se equivocan, y tenemos que tener nuestro corazón limpio, listo para perdonar a los demás, sea cual sea su ofensa. En Romanos capítulo 12, versículo 18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos, cuando oremos, recordemos que tenemos que librar nuestro corazón de rencor, y lo hacemos perdonando, liberando un perdón absoluto, un perdón incondicional a cualquiera que nos haya ofendido, sea cual sea la ofensa. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos y que podamos tener un corazón rebosante de amor hacia aquellas personas que nos rodean. Nos va a ayudar a ser más felices en esta vida.